Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Bueno, un saludo fraterno para todos quienes están aquí al tanto de este programa que hoy nos asiste, un tema importantísimo para el magisterio y el pueblo colombiano, tiene que ver con educación y violencia. Parece que es un tema que nos toca en la medida que inclusive como sindicato hemos puesto gran parte y gran cuota en este sacrificio que se hace en un país como el nuestro. Importante tener pues los invitados, pero aquí dejamos a la profesora Claudia hincapié para que haga la presentación de nuestros invitados a este tercer programa y aspiramos pues que nos sigan escuchando de manera asidua, porque es un programa que aspira precisamente a llegar al magisterio y a otros oyentes para aportarle un poco a la educación del departamento, pero también del país. Profesora Claudia. Gracias, profesor. Como usted bien lo decía, hoy nos convoca este programa a conversar un poco sobre la escuela, la pedagogía y las violencias sociales. Y esa es una responsabilidad y también un compromiso de pensar los desafíos, los aprendizajes que nos presentan para la reflexión y la acción pedagógica los problemas sociales contemporáneos, en especial las violencias en plural. Violencias sociales que se gestan en diferentes escenarios, ya sean familiares, barriales, escolares y desde luego aquellos que se configuran en relaciones económicas, políticas y territoriales. Difícil de impactar desde la escuela, pero no por ello debemos negar que los tentáculos llegan a ella y empiezan a exigir de nosotros participación, acciones, reflexiones en la cotidianidad escolar. Por eso celebramos este espacio para reconocer las tensiones por un lado y de otro lado para construir líneas de fuga que nos permitan, favorezcan y aporten a la construcción de escenarios pedagógicos para la vivencia de la paz, o mejor, de las paces en plural. Empecemos entonces este conversatorio con 3 maestros que nos acompañan el día de hoy, a quienes voy a nombrar de manera general y luego cada uno de ellos nos contará en detalle cuál ha sido su participación, cuál ha sido su experiencia en este proceso de atender, de responder, de reflexionar las diferentes violencias que tienen eco en la escuela. Entonces, con ellos tenemos el día de hoy a Jorge Gantiva del Movimiento Pedagógico Nacional. Él nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Él enseguida hará su presentación de manera más amplia y nos contará su experiencia. Manuel López, rector en la Comuna 13 de Medellín, y Albeiro Victoria, que en este momento está como tesorero en Adida. Bueno, entonces a ustedes muy buenas, gracias primero que todo por estar acá, por aceptar la invitación. Y bueno, empecemos con Manuel. Contextualízanos un poco tu ser, tu hacer en la escuela. Voy a tomar acá, ya te doy la palabra, es para que nos vamos como ubicando. Miren, hay un autor español, Trilla Vernet, Jaume Trilla Vernet, él habla de entorno y contorno, ¿cierto? En la escuela. Lo que nosotros podríamos de pronto traducir, ¿qué es los textos, los pretextos y los contextos en la escuela? Entonces, Manuel, cuéntanos por favor de ese texto, contexto y los pretextos del ejercicio, de las propuestas y de las acciones que desde la escuela, la pedagogía has desarrollado para trabajar, para atender las violencias sociales que se presentan en la escuela. Bueno, un saludo especial para todos los compañeros hoy en este conversatorio y para todos la sintonía que hay en las diversas regiones del departamento con este genial programa que en buen momento ha llegado para hablar de pedagogía al aire, ¿no? Yo considero en primer lugar que todos los maestros de Colombia durante el último siglo y
quizá durante los 2 últimos siglos desde nuestra época republicana, nos hemos movido en unos contextos impactados por distintos tipos de violencias. Desde entonces, o sea, desde el surgimiento mismo de la República, las violencias enmarcadas en distintos tipos de guerras por razones políticas inicialmente, pero detrás por motivaciones económicas y por las relaciones de poder que se fueron trenzando, hemos estado en una escuela marcada por todo esto. O sea, todos los maestros hemos tenido de una u otra manera en el campo y en la ciudad que lidiar con todas las violencias de distinta índole en nuestros territorios. En las últimas décadas, que son las que ya directamente nos han correspondido, en mi caso específico, yo me inicié en Urabá, justamente como maestro público, en los albores del surgimiento de las autodefensas campesinas, es decir, de los grupos paramilitares. Cuando yo inicio en el magisterio, en un corregimiento muy bello de San Pedro de Urabá, Santa Catalina, están iniciando el germen de las autodefensas, que eran los llamados tangueros, los primeros paramilitares que venían de la hacienda Las Tangas del municipio de Valencia, que fueron los autores, entre otras cosas, de la masacre de Pueblo Bello en el 89, los 43 campesinos que se llevaron de allí. Es decir, y de ahí para acá, en distintas regiones donde me he movido, en todos los territorios, ha habido un dominio de algún grupo alzado en armas contra el Estado. Así vimos posteriormente la dejación de armas del EPL en el 90, que marcaba territorio en Urabá, también el M-19. Viene la nueva constitución y nos estamos moviendo, yo ya me muevo por el occidente y me corresponde tristemente todas las convivir y el apogeo del paramilitarismo fuerte en todo el occidente. Frontino, Auriaquí. Se cruza hacia el suroeste, donde ejerzo mi primera rectoría en el municipio de Caramanta, en Alegrías, Caramanta, marcado por esos enfrentamientos. Ya los últimos años, los últimos 20 y tantos años, 26 años, he estado en la Comuna 13 y nuevamente acá me encuentro con esos surcos de las violencias, del conflicto armado, de la guerra. En todos los momentos de esta época entonces que hemos trasegado, ha estado presente ese sino trágico, y ha estado la escuela, de manera que todo este camino pedagógico con lo que hoy hacemos, yo me considero un combatiente por la memoria hoy, por la paz, no es sino un camino más dentro de eso que queremos señalar. ¿Qué hacemos? Combatimos por la paz, por la construcción de paz, caminamos por la construcción de paz y memoria. Gracias, Manuel. Vea, vamos pensando cómo vamos construyendo, porque enseguida vamos a mirar esos escenarios que ya nos estás ubicando de violencia. Entonces la idea es que vamos mirando qué se ha hecho, qué hemos podido hacer y reflexionar al respecto. Le damos la palabra al compañero Albeiro, quien nos amplía un poco quién es, dónde ha tenido su razón de ser como maestro y, digamos, todos estos escenarios de violencias que le ha tocado enfrentar, asumir y también resignificar. Bueno, mandamos un combativo y sindical saludo a todas las personas que ven a esta hora de nuestra organización sindical. Albeiro Victoria Cuesta, docente del municipio de Turbo, nacido y criado en el municipio de Turbo, precisamente una subregión que ha sido marcada por la violencia. Y en ese texto y contexto nos toca ubicarnos en lo que hemos vivido desde la niñez, antes de ser maestro. Yo soy de 1978 y en el contexto de la escuela
siempre vimos que la violencia es como, o sea, la escuela no ha tenido la oportunidad de escapar a ese fenómeno de la violencia en los diferentes momentos, en las diferentes épocas. Entonces, en mi época estudiantil era común uno escuchar que el profesor X lo amenazaron, el profesor X lo mataron, el profesor X lo desplazaron. Eso era el tema pues, como el estudiante bien. Pero al llegar a la realidad, a la docencia, en el 99 que tuve mis primeros pininos como docente, como educador, pues, sus contratos, uno llega a esa Colombia profunda y ve la realidad de la escuela. O sea, inclusive cuando se está formando, la formación docente es muy bonita, le inculcan la pedagogía de la mejor manera, pero o sea, se encuentra con unas realidades. Tú piensas que vas a trabajar en un colegio hasta las 12 y te llegas a un colegio que carecen todas las necesidades de la unidad sanitaria. Sin embargo, se hace magia, el docente hace magia en dichos lugares, es lo que nos toca a los docentes lugares. Llega uno a esos lugares y precisamente se encuentra que hay unas realidades marcadas donde está la ausencia del Estado, hablando con sus fuerzas militares, o si pasan de vez en cuando. Entonces ya hay unas realidades marcadas en las comunidades que aprendieron a vivir con estos fenómenos, con estas situaciones, y la escuela aprendió de una u otra forma a vivir. Por eso cuando vamos profundizando en nuestra experiencia, hemos encontrado un grito de esperanza que de la organización se grita, es el tema de la escuela como territorio de paz. No quisiéramos estar en ese contexto donde los fusiles interrumpen la labor docente o desplazan a las familias, todo eso. Quisiéramos que donde estemos trabajando, pues al menos se respetaran esos convenios internacionales que existen. Entonces, el paso por la pedagogía, el paso por la escuela, no es que el docente le toca muy duro construir sociedad, muy duro construir el tejido social en esos lugares, porque inclusive nuestras familias se van convirtiendo en nómadas, porque cuando se aprieta la violencia o se agudiza el tema de violencia en un lugar, pues le toca desplazarse a otro lugar y en ese otro lugar encuentran otro tipo de violencia. En el caso de Urabá, le decía aquí el compañero Manuel que le tocó la transición entre un grupo y otro, entre la formación de lo que es hoy las famosas autodefensas, que no son otras cosas que guerrilla, porque de otra forma nos han disfrazado el nombre, pero todo grupo armado en contra del Estado es un grupo guerrillero. O sea, llámese si son de derecha o si son de izquierda, pero son guerrillas, ¿no? El nombre de autodefensa suena muy romántico, muy bonito para realmente lo que hacen. Entonces, en esas transiciones que han existido en las regiones, no es que es muy difícil, le ha tocado el maestro, le ha tocado el sindicato, inclusive colocar los muertos. Ha sufrido el tema de la violencia psicológica, que es un tema bastante complejo. O sea, hay gente que renunció inclusive al magisterio porque no, para allá no vuelvo más, por unas realidades que se viven. Entonces, en este trasegar, pues uno hace lo posible hasta lo imposible, porque la escuela siga siendo esa esperanza en las comunidades, porque entre otras cosas, el maestro en las veredas es la persona más formada, es el que mayor capacidad académica se encuentra. Entonces le toca hacer de médico, le toca hacer de cura, de psicólogo, y pare de contar todas las profesiones que le toca a uno improvisar, porque esa es la esperanza que tienen las comunidades. Muy bien, gracias, profesor Albeiro. Bueno, y ahora le damos paso al profesor Jorge Gantiva en Bogotá para que nos cuente un poco cuál ha sido su trasegar, sus experiencias y lugares de actuación que tenga que ver con la pedagogía y las violencias sociales. Profesor Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, al Magisterio de Antioquia y al Magisterio de Colombia, y sé que a nivel internacional también escuchan y están muy atentos y atentas a estos programas de formación. Me complace nuevamente estar con ADIDA, una organización muy seria, con una historia hermosísima de resistencia,
un sindicato que ha sido golpeado y ha sido martirizado en su larga historia. Me honra estar aquí con Manuel. Manuel es un héroe histórico de la resistencia, de la Comuna 13, del Museo hermosísimo de la memoria, muy importante. Albeiro y a Harold, distinguidos dirigentes del magisterio, y por supuesto a usted, profesora Claudia, por su compromiso intelectual y moral con la educación y la cultura de Antioquia y del país. Bueno, yo me he movido en varios escenarios, en varios espacios. Solo quiero resaltar que gracias a la visión que tuvo la dirigencia de FECODE en los años 80, pudimos un grupo de hombres y de mujeres, de intelectuales, de investigadores, de centenares de maestros, vincularnos a esa hermosa experiencia que ha sido el movimiento pedagógico, que ha sido un acontecimiento cultural y social de mucha importancia, también de carácter internacional. Justamente en diciembre se conmemoraron los 40 años, se publicó un hermoso libro, unas revistas. FECODE tiene una tradición de pensamiento, de resistencia, pero ADIDA en particular. Yo tengo que resaltar eso, y yo desde muy joven, porque nosotros nos vinculamos muy jóvenes al movimiento pedagógico, teníamos 20 y tantos años, con el grupo de la historia de la práctica pedagógica, con destacados pedagogos y pedagogas de Antioquia y del país, de la Universidad Nacional, de varias universidades. Entonces, mi trasegar ha estado entre, digamos, mi vinculación como profesor de filosofía en la Universidad Pública de Colombia, mi asesoría, mi colaboración con el magisterio colombiano en FECODE, con mis estudios sobre el pensamiento crítico latinoamericano, y en particular, pues, por mis grandes amores intelectuales, por las corrientes del pensamiento alternativo, en particular Antonio Gramsci, Walter Benjamin, por supuesto pensadores y pensadoras de América Latina. Bueno, el punto que nos convoca es que lo decía Harold y lo decía Albeiro y Manuel, que es un testimonio vivo. El magisterio ha estado en el escenario de las más grandes conmociones que ha habido, de una de las grandes tragedias, de la vorágine colombiana y latinoamericana, que son las múltiples violencias. El sindicato, hombres y mujeres asesinadas, centenares y miles de jóvenes, de niños. Aquí la guerra y las violencias han sido una construcción, digamos, de las élites, de los grupos dominantes, y una precisión para Manuel, que él lo sabe, Manuel sabe muy bien. No es solo desde la República, son 500 años, más de 500 años, Manuel. No hemos vivido sino en violencia, que es una estrategia de dominación, de desgarramiento, de destrucción de los cuerpos, de pérdida de la memoria y de la identidad. Ya desde niño, por ejemplo, yo viví todo lo que se llamó la pacificación de los llanos orientales. Hoy me recordaban en la Universidad Nacional de Colombia que tuve un encuentro para conmemorar los 100 años del natalicio del gran pensador colombiano y latinoamericano Orlando Fals Borda, autor de las obras significativas de la violencia en Colombia, con Camilo, con el padre Guzmán, con Eduardo Umaña Luna. Entonces, por eso mi solidaridad siempre ha sido mi reconocimiento como intelectual, como un hombre, y lo he dicho en varias partes del mundo,
ADIDA y PECODE y el magisterio, bueno, y la juventud han estado inmersos en esta situación de violencia que no se detiene, que no para, porque hay unos asuntos de mucho fondo sobre el cual no siempre se ha prestado atención, y en particular el lugar y el sentido y el papel que tiene la escuela. En eso nos hemos volcado, involucrado con los altibajos que tiene el magisterio, con los debates que hay con cada gobierno, etcétera. Pero yo creo que por eso el magisterio es parte de la memoria histórica. Gracias. Y de la resistencia. Entonces, desde ahí yo he estado investigando, estudiando, he publicado una buena parte. Lo hice cuando colaboré 20 años en FECODE, en la revista Educación y Cultura, como profesor, como promotor, pero me parece que la convocatoria de esta conversación es crucial, porque la violencia no puede constituirse en naturalizarla, en creer que eso va a ser para siempre. Hay que tomar partido, no hay que guardar silencio, porque quien guarda silencio favorece a los verdugos. Hay que hablar, hay que encontrar. Entonces, mil gracias, Claudia, y demás compañeros y compañeras de ADIDA por esta cordial invitación. Gracias, profesor. Bueno, entonces hemos venido ya como poniéndonos en contexto, y hay algo que veo de común denominador, y es que la violencia, podríamos decir que ha sido connatural, ¿cierto?, a la historia de la República, inclusive antes, mucho antes, desde antes inclusive de los conquistadores o los usurpadores, ¿cierto? Pero entonces esa violencia, si uno se pone a reflexionar un poco, estuve revisando Johan Galtung, noruego, él falleció va a ser un año que falleció. Él ha sido reconocido porque fue uno de los primeros que empezó a trabajar académicamente todos los asuntos de las violencias, y él nos plantea el triángulo de la violencia, ¿cierto? Entonces él habla de una violencia directa que tiene que ver con los comportamientos y que es más visible. Nos habla de una violencia cultural que tiene que ver con las actitudes, ¿cierto? Y también nos habla de una violencia estructural, ¿cierto?, que es la negación en sí de las necesidades. Es violencias que están cotidianamente recorriendo no solamente las calles, sino los cuerpos, como dijeron ustedes y como decía el profesor Jorge, los cuerpos también del maestro, la maestra, de los estudiantes, las familias. En ese orden de ideas, todos estos años de experiencia donde hemos venido buscando acciones, porque realmente uno se pone a mirar y estamos atacando el síntoma. Entonces, en los síntomas de la violencia o de las violencias que vivimos en la escuela, que vivimos en el barrio, en la sociedad, en la familia, nos han dejado algunos aprendizajes ya como maestros, ¿cierto? Tenemos 26 años de experiencia, 20, 30, 40 años de experiencia. En ese orden de ideas, ¿qué hemos podido aprender? ¿Cierto? ¿Cómo podemos tocar? ¿Cómo podemos impactar? ¿Cómo hemos logrado generar espacios para la construcción de paz y de escenarios de convivencia? Entonces, no sé quién quiera empezar, no sé si de pronto Manuel. Yo diría que lo primero allí es identificar la escuela en el territorio. En cada uno de esos escenarios justamente donde nos hemos movido todos y que están tocados por los mismos elementos, hemos encontrado que paulatinamente se ha presentado una desterritorialización del maestro. Es decir, los maestros desde los últimos tiempos, llegan a un territorio y no se impregnan del territorio. Y se necesita que uno pertenezca al territorio porque la escuela está en un territorio.
y ese territorio tiene unas características específicas y por lo tanto obedece a unas líneas de trabajo que van a posibilitar articular las respuestas a estas violencias, que en cada región, que en cada zona, que en cada escuela pueden ser distintas. Claro, dame un segundito, me haces recordar algo que hablaba con los maestros, y es que lo que tú dices, el maestro llega al territorio, llega a la escuela, pero realmente no conquista ni conoce el territorio, solamente alcanza a delinear algunas líneas, valga la redundancia, que lo llevan donde lo deja el transporte hasta la escuela, pero no camina los recovecos, Tiene los que poner laberintos. el texto y el contexto. Exacto, correcto. Para poder hacer algo. Bueno, precisamente cuando se hizo la transformación de las normales en el país, se buscaba de que precisamente el maestro sea formado en su contexto, ¿cierto? Que ese maestro que formó la normal trabaje en su subregión, por decirlo así, ¿cierto? Porque las normales se ubicaron en diferentes territorios, estratégicamente en el territorio nacional. Lo digo porque yo soy normalista superior de la Escuela Normal Superior de Urabá, y era lo que nos inyectaban: cómo vas a trabajar en tu territorio. Entonces ya de una u otra forma hay un sentido de pertenencia de ese normalista por lo que hace y por el territorio. Pero en este tiempo nosotros los docentes hemos sido también testigos de cómo se divorciaba la escuela de la familia. Y digo el divorcio porque hoy la familia poco respeta al maestro, ¿no? Yo creo que hay un tema que tocar muy profundo en ello, cómo hacer de que la familia vuelva a la escuela realmente, ¿no? Cómo hacer ese matrimonio nuevamente, donde el maestro sea respetado, donde el maestro imparta un conocimiento o una situación y en casa sea reforzado realmente. No lo que vivimos hoy, que normalmente el maestro medio trata de corregir al estudiante y al ratico llega el padre de familia armado con piedra, machete y lo que sea a acribillar al pobre profesor. Y tenemos unos casos inclusive recientes que los vivimos en el sindicato no hace mucho, en Chigorodó, precisamente en mi subregión. Un padre de familia agredía al profesor a la salida del colegio. Eso no se veía anteriormente. Hace 40 años eso era imposible pensar que un padre de familia iba a agredir al profesor. Hoy hay una realidad que marca también una gran diferencia, y creemos nosotros que estas nuevas generaciones deben de hacer que ese matrimonio llegue nuevamente, donde se empiece a respetar al maestro, pero que el maestro también respete a la familia, que obviamente es un tema de intercambio, de respeto. Creo que si avanzamos en ello, vamos a volver a reconstruir ese tejido social que necesitamos en el país. Correcto, gracias Albeiro. Me hace recordar, ya para darle la palabra al profesor Jorge, me hace recordar dos cosas. Una, al profesor Nicolás, ya se me escapó. Él hablaba de la escuela grande, ¿cierto? Y la escuela, sí, Nicolás Buenaventura, la escuela grande, donde más que un matrimonio era una triada. Era la familia, la escuela y la comunidad, como esos escenarios que hay que construir, porque la escuela es esa, la escuela es grande, no es solamente los muros que la separan de la calle, sino que también tiene que ver con la comunidad y demás. Y en ese orden de ideas, en ese sentido, también algo, y es los lenguajes violentos o la violencia en el lenguaje, ¿cierto? Lo digo es porque tú mismo te referías cuando los padres quieren acribillar, sacan machete, o sea, la cotidianidad de la escuela, cómo se hablan entre los estudiantes, cómo se hablan los padres con los profesores, los mismos profesores, la comunidad, cómo los medios de comunicación inclusive hablan de la escuela y con la escuela, son lenguajes de violencia que incitan a esos ejercicios de violencia y de agredir al otro, que también tendremos que empezar a mirar cómo cambiamos esos lenguajes para que realmente aporten a la paz,
a las paces. Inclusive, ya profesor, usted listico, profesor Jorge, inclusive yo invito muchas veces a los estudiantes y a los demás compañeros maestros y maestras que pensemos en los refranes, ¿cierto? Los refranes que hacen parte del saber popular son lenguajes cargados de violencia, y muchas canciones que les enseñamos en preescolar a nuestros niños y a nuestras niñas son de violencia, pues que uno se asusta. Profesor Jorge, tiene la palabra. Esto es un tema crucial, particularmente en la historia de las pedagogías y de las pedagogías críticas, porque engloba varios aspectos, varias dimensiones. Digamos, en principio, que la Constitución ofreció, tal como lo señala la profesora Claudia, entre otras cosas, un logro incluso de algunos constituyentes, porque el magisterio tuvo en Abel Rodríguez Céspedes un destacado protagonista en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ahí está consagrado que los 3 elementos articuladores son la escuela, la sociedad y la familia, efectivamente. No resalta la comunidad, no reconoce el territorio, pero en la Ley General 115 se logra la autonomía escolar, el proyecto educativo institucional. Yo quiero concentrar mi atención de que sí hay un asunto sobre el cual el magisterio puede basarse y apoyarse, y es en la defensa creadora de la autonomía escolar. Eso es un escenario de creación, de posibilidades. Sin embargo, la ley no se había, la tinta no se había secado cuando se firmó en el 94, y ya el modelo neoliberal había destruido buena parte de los planes y proyectos, y FECODE estaba en la resistencia, en la lucha contra el plan de apertura, contra toda la lógica de las competencias, la estandarización, la homogeneización de los saberes, defendiendo autonomía. Pero no siempre nosotras y nosotros, educadores y educadoras, nos instalamos en esa línea, en ese espacio de la autonomía, de la creación. No, porque porque nosotros luchamos. El movimiento pedagógico surge contra el currículo a prueba de maestro. El movimiento pedagógico es entonces el campo en el cual libramos una disputa por el conocimiento, por los saberes, como ustedes han dicho, ¿cierto? La memoria fundamental. Pero entonces la escuela la escuela también es un campo de violencia. Es decir, en la escuela se sintetizan las múltiples violencias sociales: pandillismo, la drogadicción, la exclusión, la población migrante, el desplazamiento. Por favor, 10 millones de colombianos en una situación de desplazamiento y todavía no termina. Somos un pueblo migrante junto a los millones de seres humanos en esta humanidad doliente. El colombiano es un migrante y no siempre tenemos las respuestas, las pedagogías apropiadas para enfrentar esa condición tan difícil. Entonces, y yo cierro, para mí la clave, y eso fue, llamémoslo así, una obsesión de nosotros y nosotras en el movimiento pedagógico, es disputarnos el saber pedagógico en la tridimensionalidad de lo que denominamos
los maestros como sujeto de saber, maestros como sujeto de derecho y maestros como sujetos de sus condiciones de dignidad laboral y de vida, ¿cierto? Y ahí seguimos en eso. ¿Cuál es el proyecto sobre el cual nuestros sindicatos, nuestros líderes y lideresas y la intelectualidad, la investigación concentra su atención? Porque hoy el fenómeno de la globalización, de las tecnologías, hoy con la cuarta revolución científica, pone mayores retos al magisterio colombiano y al magisterio de América Latina. Entonces, mi idea, que las quiero sintetizar, basados en la tridimensionalidad de la condición del maestro, pensemos, repensemos y construyamos el proyecto pedagógico alternativo. Eso es una disputa ideológica, es una disputa de saberes, es una lucha ideológica. No podemos avergonzarnos desde el negacionismo, el supremacismo, desde el racismo, desde esto. Y ahí hay una discusión en el seno también del magisterio, porque quienes creen que ya está la ciencia hecha y repitámosla, o quienes creen que eso no es tarea, que eso es ideología, que eso es intromisión, que eso es intervención. No, ninguna educación de ninguna época de la historia de la humanidad ha estado ajena o distante de estos fenómenos fundamentales, de cuáles son los fines los fines sociales, cuáles son los objetivos. Entonces, enfrentar las violencias también requiere cuál es la conciencia, cuál es la función de los maestros. Ustedes son testimonio de un gran valor intelectual y moral en sus regiones. Y a mí me gusta mucho, la cierro, lo de Manuel. Manuel dice territorio. Y yo diría, hay que resaltar mucho más el concepto de comunidad, porque el problema es que el modelo neoliberal también disputa territorio y disputa comunidad, disputa los saberes. Entonces hay una lucha, por supuesto. Y entonces tenemos ese gran reto en relación como también, pues me he adelantado un poco porque ustedes han señalado desde distintas perspectivas dónde asentar nuestra visión crítica alternativa de la educación y de la pedagogía. Gracias. Maestro, ¿cierto? La idea es pensar que como maestros y maestras tenemos una tarea, una función, una misión, una responsabilidad. En este caso, como mediadores curriculares que usted mencionaba, el currículo que puede estar cargado de violencias o también cargados de propuestas de transformación y de convivencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí, la idea es no cargárselo todo al maestro, pero sí que los maestros asumamos protagonismo y nos reconozcamos mediadores curriculares, y en ese sentido la posibilidad de ser proactivos y de proponer. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Harold. Profe, muchas gracias. No quisiera irme sin retomar la pregunta que usted formula en términos de los aprendizajes. Yo creo que hoy más que nunca cobra sentido la expresión del maestro Estanislao Zuleta cuando decía que la educación era, digamos, un escenario de combate. Un campo de combate. Y es importantísimo verlo, porque de acuerdo a lo que han dicho nuestros conversadores, nos damos cuenta que hoy el maestro y la escuela afrontan un asunto tenaz. Y es que los referentes que tienen hoy nuestros estudiantes son agentes violentos. En lo urbano, el referente para el joven es el que manda el barrio, porque ese es el que tiene la mejor moto y se da la gran vida. Y el referente para el muchacho en lo rural es el guerrillero o el paramilitar, porque es el que manda. Entonces a mí me parece que la escuela y la educación hoy tienen un reto importante, o tenemos un reto importante para superar, y que no es fácil, pero que tenemos que pensarnos. Como maestro, como escuela, tenemos que pensarnos para saber, bueno, cómo construimos otra Colombia, cómo construimos otro país.
cómo construimos otros referentes para nuestros estudiantes. Eso me parece fundamental que lo entendamos. Yo quisiera añadir algo, porque es que lo que ha planteado el profe Gantiva, que remata aquí Harold. Remata Harold aquí. es lo siguiente, miren. Desde la autonomía curricular que nos generó la ley 115, nosotros podemos buscar la construcción de proyectos pedagógicos alternativos que no se ciñan necesariamente a todo lo que ha demandado el modelo desde el año mismo 91, cuando entra con toda la fuerza el modelo neoliberal a Colombia. Pero en el 94 viene la ley y quizá de la ley que tanto se ha cercenado permanece todavía la posibilidad de la autonomía curricular y de llevar a la práctica eso de que educar es combatir, que decía el maestro Zuleta, que la educación no es un escenario de combate, y resignificar las cosas. Resignificar a Mambrú, que se enseña en preescolar como una canción de guerra. Por eso nosotros construimos desde el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13 y ya lo retomamos desde un proyecto educativo institucional que hoy denominamos Mambrú se quedó en la escuela. Estamos construyendo a partir de esa posibilidad que la autonomía curricular nos dice. Entonces, esos aprendizajes y que uno le puede decir a los compañeros en cualquier contexto, apropiense de la ley general, apropiense de la autonomía curricular, de lo que nos dicen los artículos 76 y siguientes. Es posible construir cosas nuevas al tamaño de las comunidades y de los territorios que tenemos y de brindar cómo tejer otros vínculos que hagan posible la generación de una cultura distinta, donde el líder no sea el paraco, ni el líder sea el traqueto, ni el líder sea el otro, ya guerrilleros prácticamente no quedan. Ahí hay una pequeña diferencia que yo tengo ahí con el concepto. En todo caso, donde se pueda generar otros elementos distintos desde la cultura, pero es necesario que también se empodere, no me gusta esa palabra, pero que desde los sindicatos logremos que se apropie nuevamente el escenario de la lucha pedagógica, de recuperar el entorno de lo que generó el movimiento pedagógico en su momento, para que la gente para que no solo salgamos a la calle por otras cosas, sino por construir estos nuevos escenarios otra vez. Gracias, Albeiro. Hay un elemento que toca Manuel y Jorge, el profesor Jorge, hombre, que me gustaría también profundizar en ello. Precisamente Manuel habla del tema de la autonomía expresado en la 115, ¿cierto? Pero luego yo me encuentro con el tema de la 715, que considero que mutiló de una u otra forma también la autonomía del docente. Cuando se crean las instituciones educativas, y obviamente que Manuel lo habla desde oposición de rector, ¿no? Ojalá tuviéramos rectores que pensaran así como Manuel, pero cuando aparecen las instituciones educativas, que ya las escuelas se adhieren a una sede principal, el maestro perdió también esa autonomía, y hay un tema también importante que revisar en ello. Llevar al maestro a que rompa con eso. ¿Cómo romper eso? Y entonces el profesor Jorge toca esa lucha ideológica. Precisamente nosotros desde la organización sindical, y aquí que está Jaro desde asuntos pedagógicos, venimos hablando, se viene tratando el tema de la emancipación pedagógica, precisamente, o sea, cómo hacer entender al compañero maestro que no se quede aquí con este modelo neoliberal, sino que venga y escudriñe dentro de su sed, dentro de sus potencialidades que tiene usted, su creatividad inagotable, y pueda usted plantear nuevas alternativas, o sea, que no venga todo ahí como choricito, como no lo quieren hacer. Precisamente somos uno de los que de otra forma con el PTA no nos acomodamos, realmente, porque es como llene formato, y realmente ¿dónde está la labor del maestro, esa creatividad que tiene? O sea, hay una cosa muy, muy, muy fuerte ahí. Creo que el sindicato lo ha entendido, está trabajando en ello. Planteamos precisamente cómo el sindicato volver a las normales, donde se están formando los maestros, los nuevos maestros, para que ese nuevo maestro llegue a la vida laboral ya con una conciencia diferente. O sea, pues, el sindicato está planteando aquí ya hoy movilizar ese pensamiento, porque de una u otra forma el que va saliendo 1278 ya viene direccionado a obedecer, y si el maestro llega a obedecer, precisamente no vamos a avanzar.
Correcto. Bueno, ya nos quedan 3 minutos para cerrar el programa, entonces le vamos a dar la palabra al profesor Jorge, pero antes de ello sí quería como mencionar repensemos el lenguaje. Sí, porque el lenguaje construye o destruye también, ¿cierto? Entonces, mira, cuando hablamos de sede principal y las secciones, ¿cierto? Las escuelas, estamos hablando de centro y periferia. ¿Y quién es el centro en una institución educativa? La oficina del rector. O el centro son todos los espacios que hay, porque todos están ahí. Y ahí es cuando entonces el maestro empieza a perder su voz, su voto y su autoría, porque la idea no solamente ser voz, no solamente ser actor, sino también ser autor de su propio desarrollo y demás, que tendríamos que pensar entonces qué está pasando con las escuelas normales, pero también qué está pasando con las universidades, pero también qué está pasando con los sindicatos y qué está pasando, digamos, en el núcleo de cada institución educativa, porque cada institución educativa, en mi concepto, es una institución formadora de formadores, porque si yo no me ubico en mi escuela, en mi colegio, como un espacio que forma a los maestros que están allá, nos autoformamos, entonces estoy dejando de lado, digamos, mi mayor propósito, que es la formación, como si solamente fuera para niños y niñas. Profesor Jorge. Sí, efectivamente, aquí nos enfrentamos a un dilema histórico, y es la pedagogía y la escuela no serán la salvación de la humanidad, pero la escuela y la pedagogía no pueden dejar de luchar por la creación de una nueva humanidad. Y esa es la profundidad del pensamiento pedagógico crítico alternativo para agrupar las distintas pedagogías, porque tampoco es el maestro, digamos, el responsable sobre sus espaldas, sobre su alma, sobre su vida, sino que son los maestros y maestras involucrados en el torrente del movimiento de la historia social. Eso es lo que ha hecho los movimientos por la paz y los derechos humanos, por la memoria. Eso es la hermosura y la grandeza. Eso es un acontecimiento intelectual muy importante. Entonces, ahí necesitamos, lo dijo Claudia, un gran debate, la reconstrucción del saber pedagógico en los sindicatos, en las facultades, en las normales, en los movimientos políticos también, porque no es el sindicato una tuerca, un tornillo o un instrumento simplemente de un determinado proyecto. Son los centenares y miles, los millones de niños y de niñas, lo que decía Albeiro. Cómo se enfrentan, cómo están las niñas, los niños y los jóvenes. Y la escuela no remedia eso con discursos simplemente o morales o artificiales. Yo digo, Claudia, tú dices una cosa de fondo, lenguajes. Hay que agregar cuerpos, porque es la salud de las maestras y de los maestros y de la juventud y de la niñez. Eso es enfrentar una sociedad que ha sido golpeada por esa violencia social, de lo que Galton llamaba la estructura. Eso es correcto, ese recuerdo. Es simbólico, es cultural y es estructural. Necesitamos artes, volver a las artes. El arte nos salva, la literatura, el cine. Poner a bailar, a jugar. Eso lo hizo la escuela pública colombiana llamada pedagogía o escuela activa, sino que fue cancelada a través del famoso, la violencia inaugurada del 9 de abril, porque fue destruida. Se responsabilizó a la escuela pública de la violencia en Colombia, cuando es todo lo contrario. Artes, memoria, lenguaje, juegos, volver a la escuela, una escuela de alegría, un juego. Por eso hay una crítica radical, libertaria, anarquista, de decir la escuela es una prisión. La escuela es un campo de combate.
Entonces, reencontrémonos ahí en ese proceso, pero se requiere que los sindicatos, que la dirigencia, que la intelectualidad socialice, ponga en escenario unos asuntos que han estado muy opacados o silenciados. Entonces necesitamos una escuela de verdad para la vida. El ejemplo de Manuel, perdóneme es que en la Comuna 13 construyó un testimonio, un templo de vida. Mira, esa es la historia que hoy, y seguimos en esa disputa, porque las cuchas sí tenían razón, porque las maestras y los maestros sí tienen razón, de que el deber de un maestro es enseñar a la sociedad y a la humanidad a crear una nueva sociedad. Gracias, una profesor. Pueblo. Gracias. Gracias. Bueno, ya vamos a terminar. El tiempo nos juega una mala pasada cuando nos estamos entrando como en calor. Entonces ahora le vamos a dar 30 segundos a cada uno de nuestros invitados para que en una frase corta nos deje, digamos, unas conclusiones o un mensaje, ya bien sea de acción y de transformación. Profesor Harold. No, sencillamente decir que este espacio solo fue una provocación y que queda abierta la discusión para maestros y maestras en torno a ese asunto de la educación y la violencia. Gracias, profesor Manuel. Definitivamente hay que seguir conquistando nuevos espacios con procesos que revitalicen los vínculos en la escuela y que efectivamente contribuyan a esa transformación de la sociedad bajo el lema de construir una nueva cultura, una cultura distinta, una cultura escolar distinta que responda a lo que hoy necesitamos: construir paz, construir nuevos caminos de verdad y de justicia. Así que hay que seguir combatiendo, maestro Gantiva. Gracias, profesor Manuel. Profesor Albeiro. Bueno, aquí estamos en este presente y nos queda decir que mientras tengamos vida nos toca seguir trabajando por construir unos nuevos escenarios que permitan una mejor Colombia. Desde nuestro rol como sindicalista que hemos desempeñado, haremos lo posible, lo que está a nuestro alcance para seguir trabajando en ello. Muchas gracias, profesor Jorge. Educación, como nos lo han enseñado nuestros maestros, es autoeducar. Educación es autoeducarse. Educar después de Auschwitz y de Gaza es luchar contra la barbarie por la creación de una nueva humanidad. Gracias. Educar y formarse es crear un nuevo horizonte también de paz y de libertad para la humanidad. Gracias, profesor. Y bueno, entonces a mí me queda que es una polifonía, ¿cierto? Donde las diferentes voces, con los diferentes matices, los diferentes silencios, van conformando acordes, pero lo importante es que vamos construyendo la sensibilidad para poder entender que cada uno de nosotros, desde el lugar en el que se encuentre, puede aportar a la construcción de una sociedad que le apueste a la paz, a la convivencia, a la libertad, el profesor lo decía, a la autonomía, y que los maestros se la crean. Es decir, que creamos que podemos transformar. Si no el mundo, ni los escenarios, ni las estructuras macroeconómicas, macropolíticas, por lo menos el espacio, el microespacio del aula de clase, de familia en el que compartamos. Entonces, así como ahorita mencionaba el profesor Jorge, que Manuel es un héroe, que todos seamos héroes y heroínas en cada uno de nuestros espacios, con la bandera de la educación y de creer en nosotros y creer en el otro y en esa construcción de paz, de paces. Muchas gracias y seguimos en otro momento conversando. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.